Hola a todos. Me quería extender un poco con el tema del racismo, que en el video de Zootopia tuve que tocar a la fuerza de un modo un poco superficial. El genetista Albert Hackard define el racismo como la idea de que unos seres humanos son esencialmente superiores a otros, no por nada que digan, no por nada que hagan, por el solo hecho de pertenecer a un grupo, definido por su raza, sexo, edad, nacionalidad, signo del zodíaco, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta esta definición amplia porque no favorece el hacer excepciones, tema que tratamos en el video de Zootopia. Cuando se clasifica demasiado los racismos, el sexismo, fundamentalismo religioso, siempre se puede dejar al lado un grupo, que es básicamente lo mismo que todo el resto. Esta definición amplia abarca todas las formas del racismo, la teoría racial propiamente dicha, la teoría de la poligenia, pseudo-darwinismo, lombrosianismo, etc. Abarca el sexismo, los sexismos, incluyendo el feminismo. Abarca todos los fundamentalismos religiosos, incluyendo el fundamentalismo ateo. Abarca todos los nacionalismos. Abarca esta idea que fue tan popular entre 1960 y 1990 de que ser joven era algo bueno en sí mismo. Los viejos tenían la culpa de todo, habían arruinado el mundo y los jóvenes eran buenos por el hecho de ser jóvenes, etcétera. Ha habido mil ideologías de ese tipo y siempre hay alguna que tiene buena prensa. En los 90 estaba el aborigenismo, teníamos a una mujer como Rigoberta Menchú, que quería hacer jabón a un tercio de la humanidad, recibiendo el Premio Nobel de la Paz y siendo aplaudida por sus discursos sobre lo malo que era la mezcla de razas y la necesidad de un genocidio para eliminar a las personas de sangre mezclada. Esto fue aplaudido en el edificio de la ONU. Tenemos hoy el feminismo, sin duda, donde ser hombre es ser una lacra, es ser mujer está bárbaro, aunque sea una mujer sin mucho mérito. ¿Qué tienen en común todos estos grupos? Porque generalmente el grupo de odio, el hate group, se define por lo que en realidad es un detalle trivial, por lo que lo diferencia de los otros grupos de odio. Bueno, nosotros odiamos a los judíos, el antisemitismo. Y bueno, el antisemita cree que ser antisemita es algo importante, es algo que es la esencia de su ideología, de partidos como el nacionalsocialismo. En realidad no, es un detalle trivial. El nazismo podría no haber sido antisemita y hubiese tenido más o menos las mismas características que tuvo. Podría haber de Tim Malin de Dopingway elegido otro chivo expiatorio y hubiese sido el nazismo. Hay 4 características que definen a todo grupo de odio y conviene tenerlas muy en cuenta, porque van a surgir grupos de este tipo, uno por década se va a poner de moda, como han venido estando de moda uno por década desde hace un siglo, y lo que lo diferencia de otros grupos parecidos relumbra mucho. Entonces conviene comprender qué es lo que tienen todos en común, qué es la esencia de ese tipo de grupos, de ese tipo de ideología, que prácticamente son todas una y la misma. Para cuando dentro de 10 años aparezca un zodiaquismo proponiendo la solución final al problema capricorniano y leyes de cupo para que gobiernen los sagitarianos,
no creamos estar ante algo raro, ante algo nuevo, ante algo que no existió antes. Porque, de hecho, todos esos grupos se parecen, son todos lo mismo. Primera característica en común, atribuyen responsabilidades de modo colectivo. Uno no tiene mérito ni culpa como individuo. Uno tiene méritos y culpas por pertenecer a un grupo, definido por su edad, por su sexo, por su color, nacionalidad, etcétera, 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 etcétera. Uno tiene una responsabilidad por pertenecer a un grupo, merece un premio por pertenecer a un grupo o merece un castigo por pertenecer a un grupo. Ese castigo puede ser la pena de muerte y entonces el genocidio, la pena de muerte contra un grupo, contra un genos. De ahí la total indiferencia a la inocencia, a la culpabilidad del individuo, o, convertido esto en una ideología, la propuesta de abolir el principio de inocencia en los sistemas judiciales. Propuesta que es totalmente explícita en el caso del feminismo. El nazismo estaba un poco más disimulada. En Estados Unidos, con los juicios por jurado, de hecho ser negro es delito, ser latino es delito. Pero está un poco disimulado porque no tiene reconocimiento oficial. Legitiman todos los prejuicios sociales con la institución del jurado, pero esos prejuicios no son ley. Son jurisprudencia, que es casi lo mismo, pero no son ley. Todos estos grupos, esa es la principal característica. Todos estos grupos es la definitoria, la que nos falta. Todos estos grupos atribuyen responsabilidades de modo colectivo. Esa es la primera y principal. 2. Todos los grupos de odio tienen una lógica muy extraña donde no rige el principio de contradicción, el principio de exclusión lógica. En la propaganda nazi los judíos eran banqueros y bolcheviques, millonarios y en la miseria, abstemios y borrachos. Todo. Lo único que no cambia es la connotación. Todo se decía siempre de modo peyorativo. Que fueran bolcheviques, que fueran banqueros, las dos cosas estaban mal vistas. Lo contrario pasa con el grupo elogiado. Todo está bien. Banquero, un hombre exitoso. Muerto de hambre, un trabajador ario al servicio de la nueva Alemania. Todo estaba bien visto. Esto lleva a que en cada grupo se elogie y se repudie lo mismo, y al cruzar ambos grupos vemos que se elogia en un grupo lo mismo que se repudia en el otro. Esto lo vemos por ejemplo hoy en el cine de Hollywood, que ha adoptado el feminismo, no sé si como ideología, sino como estrategia de marketing. Vemos el strong female character, el carácter femenino fuerte, que es el cowboy de la década del 50, representado por una actriz mujer, pero es un cowboy. La robot Eva en Wall-E, los dos arquetipos en la película Wall-E, tenemos los dos estereotipos totalmente repudiados del western, el macho que saca el revólver y arregla todo a los tiros, pero con un fuerte sentido del deber, y el carácter femenino sumiso, débil, pero sensible. Nos cae simpático porque tiene sensibilidad. Lo único que hicieron es un enroque, lo dieron vuelta. Pero siguen siendo los mismos estereotipos repudiados, solo que al darlo vuelta está bien, se elogia. La definición del grupo es negativa, por esta lógica de la no contradicción. El grupo de odio no se define por algo que sea, sino por el grupo odiado. El grupo odiado es el que define el grupo propio. Ario no significaba otra cosa que no judío. El
El grupo de odio se define por su negación. El feminismo puede parecer una excepción, pero no lo es. El feminismo se define por una negación. La idea que tiene el feminismo de fémina es negativa. Una mujer es la ausencia de un hombre para el feminismo. No es algo positivo, algo que exista. No es el sexo que se embaraza. No es así. Esa es otra característica común a todos estos grupos. Una tercera característica común es una falsa historia dividida en 3 etapas. El paraíso perdido, la época siniestra, la época oscura y el retorno a la maravilla. Tenemos una época donde todo era maravilloso, donde el grupo superior dominaba al inferior y la suya era una tiranía benévola y unos y otros eran felices y comían perdices. Hay un golpe de estado mundial, social, en todas las clases, donde el grupo inferior toma el poder, esclaviza al grupo superior y toda la historia no es otra cosa que un registro de sus maldades. Y no tiene ningún sentido estudiarla. O sea, no vale la pena conocer la historia para saber historia. Eso ocurre un segundo hecho histórico, que es el regreso al poder del grupo superior, solo que esta vez no va a ser benévolo, va a ser un castigo eterno al grupo inferior por su insolencia. O sea, la historia se compone de 3 etapas fijas, donde con solo 2 hechos históricos que no fueron preparados por nada, ocurrieron mágicamente. Esto no tiene ningún fundamento histórico, pero tiene una lógica psicológica, corresponde a 3 fantasías sexuales típicas de los perversos sadomasoquistas. El recuerdo idealizado de la época egocéntrica, de las primeras experiencias sexuales, generalmente son personas que se han iniciado sexualmente muy jóvenes, quizá contra su voluntad. La fantasía masoquista se convierte en crítica a la tiranía de la raza inferior, cuando lo que está de fondo es el deseo erótico de ser sometido. Y la fantasía sádica, vienen siempre juntas. O sea que lo que logra la aprobación de esta pseudohistoria no son documentos históricos, no es su correspondencia con los hechos, no es su racionalidad, es que corresponde de modo maravilloso, de modo perfecto, a 3 fantasías eróticas típicas de un perfil humano específico, que es el perverso sexual, específicamente el sadomasoquista. Consecuencia de esto, derivado de la misma perversión sexual, está la idea de la libertad como suma cero, como torta a repartir. La idea de que un grupo es tanto más libre cuanto menos libre sea el otro. Para que un grupo sea totalmente libre, el otro tiene que estar totalmente esclavizado. Esto es típico de los perversos, este razonamiento. La liberación de un grupo es la esclavitud del otro. Eso es otra idea típica. Y estas son las 4 características comunes a todos los grupos de odio. Y conviene recordarlas y obviar el detalle trivial, el detalle superficial de somos anti-X. Bueno, nosotros somos ateos y somos antirreligiosos. Nosotros somos lo que sea, nosotros somos antibudistas, antiafricanos, anti lo que sea. Conviene recordar las 4 características comunes porque las van a volver a aparecer una y otra y otra y otra vez. Esto ha sido todo, gracias por escuchar, nos vemos la próxima.